Buenos días a todos, en primer lugar, y pues muy agradecidos por parte o desde el Instituto Nacional de Estadística pues por haber atendido nuestra invitación. Pues estamos aquí efectivamente para presentar los principales resultados de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, lo que llamamos la EDAD 2020. Realizada principalmente por el INE, pero me consta también con la activa participación de varias instituciones que se encuentran aquí presentes. Lo he dicho ya muchas veces, las estadísticas sociales, en mi opinión, son uno de los pilares básicos de la estadística oficial. Es muy importante, la estadística oficial es un servicio público y es muy importante que los ciudadanos se reconozcan y se encuentren en esa estadística oficial, sean capaces de entender cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas de los conciudadanos, en aspectos tan importantes como son en nuestros días, como la educación, la sanidad, los servicios públicos, y por ello creo que una de las tareas fundamentales que tiene el Instituto Nacional de Estadística es profundizar y mejorar este ámbito de las estadísticas sociales. Entiendo que cada vez más son una demanda social y es un compromiso por nuestra parte el potenciarlas y desarrollarlas. Bien, vamos a hacer un poco de historia de la edad, ¿no? El INE se lleva ocupando de estudiar la discapacidad desde hace más de 3 décadas. A efectos hemos realizado 4 encuestas específicas sobre discapacidad. Esto para todos los que hacemos análisis estadístico entendemos que supone una gran riqueza porque podemos estudiar este fenómeno y otros aspectos anexos pues a lo largo ya de 3 décadas, ¿no? Con diferentes cortes en el tiempo. Seguro que algunos opinan que es poco, que tenemos que mejorar nuestra frecuencia, nuestros niveles de información, pero créanme que para nosotros es un esfuerzo muy significativo. Entendemos ya, o podemos entender en ámbitos longitudinales aspectos tales como el empleo, la educación, la salud, prestaciones sociales y demográficas, relaciones sociales y familiares, uso de tecnologías de información, tantos aspectos relacionados y que creo que tienen un gran interés para todos los ciudadanos en general y para las personas responsables de realizar políticas públicas sobre este ámbito y en general para aquellos que quieren estudiar la discapacidad. Voy a retrotraerme un poco más en el tiempo. La anterior encuesta de discapacidad data del 2008 y hablando precisamente de esta influencia sobre políticas públicas, me consta que tuvo una gran influencia para el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de dependencia. Confío en este sentido, y este es uno de los intereses que siempre tenemos en esta institución, confío en que esta nueva encuesta de discapacidad pueda contribuir a la elaboración también de la próxima estrategia española de discapacidad. Bien, en el entorno europeo, vamos a sacar, si me permitís, un poco de pecho aquí en la institución, somos uno de los pocos países europeos que realiza esta encuesta. Creo que únicamente Francia, Italia y nosotros, España, han optado por operaciones sobre discapacidad de la envergadura que es la edad. En la Unión Europea en general, dado los altos costes que representan este tipo de operaciones estadísticas, lo que se promueven son más bien preguntas específicas sobre estos problemas, pero incrustados o inmersos en operaciones estadísticas más amplias. Claro, lógicamente este tipo de approach es más económico, supone menores costes, pero claro, también es verdad que proporciona muchísima menor información sobre el fenómeno que queremos estudiar. Tenemos que tener en cuenta que en este caso, en España,
hemos tenido que visitar 110.000 viviendas para realizar esta operación. Lo que dice mucho del esfuerzo de esta institución para la realización de esta encuesta de dependencia. Bien, nuestra voluntad es de continuidad, por supuesto. Somos conscientes del interés que tiene para la sociedad esta encuesta y, por lo tanto, nos comprometemos desde aquí a realizar sucesivas encuestas de discapacidad. Por lo tanto, vamos a intentar continuar en ese grupo de países que realizan encuestas específicas. Aún así, ¿cómo podemos mejorar, seguro, la eficiencia y, por lo tanto, reducir los costes de estas operaciones? Pues probablemente utilizando de manera más intensiva registros administrativos. Es decir, información que proviene de la propia Administración en su interrelación con los ciudadanos. Esta es una estrategia, por así decirlo, horizontal en el Instituto Nacional de Estadística, que ya llevamos promoviendo unos años y que espero que en este ámbito concreto también dé sus frutos. Por supuesto, esto no quiere decir que renunciemos a las encuestas personales tan importantes, por ejemplo, en el ámbito más amplio social y en este ámbito concreto. Pero el reto será ser capaces de integrarlo de una manera global, las diferentes fuentes de información estadística que vayamos obteniendo. La consecuencia principal de todo ello, ¿cuál va a ser? Pues básicamente la capacidad para aumentar la frecuencia de estas operaciones y, en definitiva, pues rendirle un mejor servicio a la sociedad y a sus necesidades. ¿Cuáles son los próximos pasos a realizar? Bien, tendremos un complemento ya este año con una encuesta dirigida a personas residentes en centros. El trabajo de campo de esta operación está previsto que comience para finales del año 2022. Bien, no me quiero extender mucho más, creo que tenemos un programa para hoy bastante denso y bien, en principio daré la palabra a la subdirectora general de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE, Margarita García Ferruelo, para que pues nos presente los principales resultados de la edad. Por supuesto, todos estos resultados a partir de hoy estarán en nuestra página web. Posteriormente intervendrá el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, a don Luis Cayo Pérez Bueno. Y bien, antes de abrir el turno de preguntas final, pues también daré la palabra al director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Jesús Martín Blanco. Bien, ya para terminar, ahora sí, pues me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han colaborado en la realización y en la preparación de esta encuesta. Además del CERMI y de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, hablamos de la Fundación 11, el Inserso, la ONG Plena Inclusión y Comisiones Obreras. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Margarita. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a intentar presentar de una manera algo esquemática los resultados que difundimos hoy y que constituyen una pequeña parte de la gran cantidad de información que genera la EDAD 2020. Pero antes de empezar con los resultados y para que se puedan interpretar correctamente, es necesario hacer unas brevísimas puntualizaciones metodológicas. Los resultados a los que me voy a referir se refieren a la población residente en viviendas familiares principales, es decir, a la población que reside en los hogares españoles. Se investiga la percepción de las personas acerca de la discapacidad, es decir, la discapacidad entendida como una limitación importante para realizar algunas actividades de la vida diaria. Como consecuencia de esta limitación hay detrás un problema grave o un problema importante de salud y la limitación debe durar al menos un año. Es decir, no debemos confundir la percepción que tiene la población española sobre si tiene o no algún tipo de limitación con aquellas personas que tienen reconocido el grado de discapacidad legalmente.
Y, por último, hay que distinguir entre dos grupos de edad. ¿Por qué? Pues porque para los menores de 2 a 5 años el pronóstico sobre cómo va a evolucionar esas limitaciones que tienen es incierto y, además, esas limitaciones las hemos tenido que adaptar a las limitaciones que pueden tener, que sean propias de su edad. Por tanto, cuando hablemos de menores de 2 a 5 años, estaremos hablando de menores con limitaciones, y en las edades de 6 y más años la investigación ya se ha centrado en la discapacidad. Los resultados que presentamos, prácticamente todos, se van a referir a la población de 6 y más años que tienen discapacidad. Y dicho esto, ya podemos decir que en 2020 4.320.000 personas de 6 y más años tenía alguna discapacidad. Son 530.000 más que en el año 2008. 1.770.000 eran hombres y 2.550.000 eran mujeres. Esto supone una tasa de discapacidad en la población de 6 y más años del 9,7% de la población. Y en cuanto a la franja de edad de 2 a 5 años, hubo 65.900 menores que presentaron algún tipo de limitación, el doble de niños que de niñas. 43.100 eran niños y 22.800 eran niñas, lo que supuso para esta franja de edad una tasa de un 4%. En la aparición de la discapacidad intervienen muchos factores, pero hay dos que son determinantes: el sexo y la edad. Si nos fijamos en el gráfico que muestra las tasas específicas por grupo de edad y sexo, se observa que la discapacidad aumenta a medida que aumenta la edad, llegando incluso en las personas de 90 años a alcanzar al 74,3%. Y además afecta más a las mujeres que a los hombres, un 40% más. La tasa de las mujeres supera el 11% y la de los hombres se queda en un 8%. Pero si nos detenemos en los grupos de edad, podemos ver que los hombres tienen una mayor probabilidad de tener discapacidad hasta los 34 años y a partir de esa edad la situación se invierte en contra de la mujer y además las diferencias cada vez son más acusadas a medida que va avanzando la edad, sobre todo a partir de los 75 años. ¿Cómo ha evolucionado la discapacidad desde el año 2008? Pues aumentó en 530.000 personas, pero como la población también ha sufrido modificaciones, la estructura poblacional, la tasa de discapacidad finalmente ha aumentado un 8,1%. Pero este aumento no se ha dado en todas las edades. Curiosamente, el aumento se concentra en la población más joven. En el grupo de edad de 6 a 15 años, la tasa de discapacidad ha aumentado un 18,2% y en el de 16 a 24 un 33,9%. En el resto de grupos de edad, o bien se mantiene estable respecto a 2008 o incluso llega a descender. ¿Y por qué puede descender, por ejemplo, en el grupo de 35 a 44 años, que es la franja de edad en la que más desciende la tasa? Pues mirando los datos del número de personas con discapacidad respecto a 2008, en este grupo de edad aumentó un 22%, mientras que la población, disminuyó un 22%, pero la población disminuyó un 5%. Es decir, que es una buena noticia, la discapacidad se comprime a pesar de que hay más personas con discapacidad en determinados grupos de edad. Lo mismo ocurre en las franjas de 65 hasta 79 años. Desciende la tasa en torno a un 10, 14 y un 11%. ¿Qué pasa con las comunidades autónomas? Bueno, pues las comunidades que presentan mayores tasas son Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura. Sin embargo, las que presentan una mejor situación ante la discapacidad son Baleares, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña. Vamos a ver los tipos de discapacidad, porque hasta ahora hemos dicho que hay 4.320.000 personas de 6 y más años que tienen discapacidad, pero no todas tienen las mismas limitaciones. En la encuesta investigamos hasta 40 tipos de discapacidad que afectan a 40 tipos de actividades de la vida diaria y las hemos agrupado en 8 dominios de discapacidad. Discapacidad para la visión, para la audición, para el aprendizaje, para la comunicación, de movilidad, la vida doméstica, autocuidado y las interacciones y relaciones personales.
Pues todos los tipos de discapacidad en 2020 afectaron más a las mujeres que a los hombres. Y la movilidad, los problemas de movilidad son los más frecuentes en la población con discapacidad. Más de la mitad de las personas, un 55,7% de las personas que tienen dificultad, percibían dificultades importantes de movilidad. Un 46,5% tiene problemas relacionados con la vida doméstica y el 31,6% con las tareas de cuidado personal. Estas tres discapacidades, además, tienen muchísima importancia porque están asociadas a actividades consideradas básicas de la vida diaria. Estamos hablando de poder hacer la comida, poder vestirse, poder asearse, poder cumplir con la prescripción de un médico, poder ir a hacer la compra, poder cambiar las posiciones del cuerpo. Es decir, son actividades muy básicas que, además, en muchos casos están relacionadas con situaciones de dependencia. Por lo tanto, si son discapacidades, podríamos llamarlas graves, las más frecuentes, estas personas en muchos casos necesitarán ayudas para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Y quién recibe ayudas? Pues más del casi el 75%. El 75% de las personas con discapacidad nos indican que reciben algún tipo de ayuda, bien sea una ayuda técnica externa o bien una ayuda de una tercera persona. Las personas con dificultades, con estas discapacidades que podemos considerar más graves, el cuidado personal o para realizar tareas domésticas, son las que más ayuda reciben. 9 de cada 10 disponen de algún tipo de ayuda. Y les siguen las de aprendizaje y las de movilidad, en las que 8 de cada 10 están recibiendo ayudas. Sin embargo, las personas que tienen problemas de visión y de audición son las que menos ayudas reciben. Hasta ahora me había referido a ayudas, pero bien, podían ser ayudas técnicas externas o ayudas de una tercera persona. Cuando nos referimos exclusivamente a los cuidados y a la asistencia de una tercera persona, casi la mitad de las personas con discapacidad indicaron recibir cuidados o asistencia personal y la mitad señalaron ser atendidos durante 8 horas o más al día. ¿Y quién es el cuidador, la persona cuidadora más frecuente? Pues en el 63% de los casos la persona cuidadora es una mujer y el perfil más frecuente es una mujer cuya edad está comprendida entre los 45 y 64 años. Y el segundo perfil más frecuente es un hombre, también dentro de esa franja de edad, de 45 a 64 años. Además, las personas con discapacidad que reciben cuidados, el 49,5% lo recibe por parte de otro residente de su hogar. A un 24% le cuida una persona que reside en otro hogar y al 26% restante le cuida tanto una persona, un miembro de su hogar, como otra persona u otras personas que residen fuera del hogar. Y la figura del cuidador, ¿quién es quien más se ocupa de las personas con discapacidad? Pues a la población más joven le cuida su madre en un 59,3%. La población adulta ya aparece el cónyuge o pareja seguido de otro familiar. A las personas de más edad, de 75 a 79 años, al 46,7% le cuida el cónyuge o su pareja y ya aparece en segundo lugar la hija y en tercer lugar el hijo, y a las personas de edad avanzada de 80 y más años le cuida en un 41% la hija y en un 18% el hijo, y después aparece ya en un porcentaje menor el cónyuge o alguna persona empleada en el hogar. En la encuesta también se ha intentado investigar la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del derecho de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación y de la accesibilidad plena. Aquí el tiempo está limitado, la encuesta ofrece esta información en diversos ámbitos, pero yo me voy a centrar en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. En cuanto a la escolarización, entre los menores de 6 a 15 años había 106.300 personas,
300 niños y niñas que tenían alguna discapacidad. En estos niños y niñas los problemas más frecuentes son los relacionados con el aprendizaje y con la comunicación. Más del 50% de estos menores tienen problemas de aprendizaje y casi también el 50% tienen problemas de comunicación. Todos ellos estaban escolarizados, el 99,5%, pero están escolarizados en distintos tipos de centros. Por ejemplo, el 58,7%, casi el 60%, están escolarizados en un centro ordinario recibiendo apoyos personalizados. Casi un 20% lo están en un centro de educación especial y otro 20% están en centros ordinarios sin ningún tipo de apoyo. Y en cuanto a las ayudas en materia escolar que necesitan estos niños y estas niñas, más de la mitad recibieron los apoyos o las adaptaciones curriculares que necesitaban y 1 de cada 4 señala que efectivamente las reciben pero que no eran suficientes. Y llama la atención también un 11% que manifiesta que no recibe ningún tipo de apoyo de los que necesita. Y además, si se revisa estos datos por tipo de discapacidad, los que menos apoyos reciben, aun necesitándolo, son las personas que tienen problemas de audición. En este caso, un 16,3% no recibe ningún tipo de apoyo en el colegio, a pesar de que lo necesita. E incluso en las discapacidades de aprendizaje, que parece que se requiere más atención, hay un 12,7% que manifestó que no recibía ningún apoyo, aunque lo había necesitado. En el ámbito laboral nos encontramos con que 369.900 personas de 16 a 64 años estaban trabajando en 2020, lo que supone un 23,6% de ese grupo de edad. Y aquí no se observan diferencias entre hombres y mujeres. Los problemas de audición y los de movilidad fueron los más frecuentes entre las personas ocupadas y los relacionados con el aprendizaje y el cuidado personal los menos frecuentes. Hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero los porcentajes son más o menos similares, del mismo orden de magnitud, excepto en la movilidad, en la que los hombres, el 25,7% de los hombres están ocupados y el 37,2% de las mujeres están ocupadas. ¿Cuáles son las características laborales de estas personas con discapacidad que dicen que están trabajando? Pues el 88% de las personas ocupadas con discapacidad eran las personas asalariadas y el 76,3% realizaba su trabajo a jornada completa y tenían contrato indefinido un 73,2%. Si miramos el gráfico, podemos ver que prácticamente no hay diferencias entre hombres y mujeres, excepto en la jornada completa. Ahí sí que se ve que el hombre trabaja más a jornada completa, un 85,4% frente al 67,7% de las mujeres. Y si vamos a las ocupaciones que desempeñan en sus trabajos, vemos que la tercera parte casi de quienes estaban trabajando desempeñaban ocupaciones elementales. El 17,5% eran técnicos profesionales o técnicos de apoyo, el 15,9% empleados administrativos y otro 15% trabajaba en servicios de restauración, servicios personales, protección o vendedores. Y aquí en el gráfico hemos plasmado aquellas ocupaciones en las que sí se observan diferencias entre hombres y mujeres. En las ocupaciones elementales, el 26% de los hombres realiza este tipo de ocupación frente al 34% de las mujeres. Otro ámbito que hemos analizado en la encuesta es la discriminación. La discriminación se mide en la encuesta en bastantes ámbitos, en el ámbito de la asistencia sanitaria, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de derechos civiles y políticos. Aquí presento el ámbito educativo y el ámbito laboral, pero en las tablas hay información, en las tablas que se publican hoy, hay información mucho más rica sobre este tema. Entonces, 1 de cada 3 estudiantes de 6 y más años se sintió discriminado a causa de su discapacidad
y en el ámbito laboral 1 de cada 10 personas que trabajaban. Pero si lo vemos por tipo de discapacidad, las personas que más perciben, que más han sentido discriminación a causa de su discapacidad han sido las personas que tienen problemas de interacciones y relaciones personales. En el ámbito educativo le siguen las personas que tienen problemas de comunicación y en el ámbito laboral, en segundo lugar, aparecen las personas que tienen problemas de autocuidado o de vida doméstica. Y las que menos discriminación perciben vuelven a ser las personas que tienen discapacidades sensoriales, es decir, de la visión y de la audición. Hablamos ahora de accesibilidad. La accesibilidad no se restringe a las barreras arquitectónicas. Tenemos que hablar de barreras en el entorno, barreras en el transporte e incluso barreras tecnológicas. En cuanto a las barreras en el entorno, una tercera parte de las personas con discapacidad, 1.400.000 personas, manifestaron tener dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o en los accesos o interior de su edificio a causa de su discapacidad. Y además el principal problema lo encuentran en el portal del edificio, en las escaleras y en el garaje. Y podemos ver en el gráfico que las mujeres sienten más problemas de accesibilidad que los hombres, quizás porque las mujeres los problemas de movilidad se dan en mayor proporción que en los hombres y por edades también aumentan las dificultades. En cuanto a la dificultad para desenvolverse en edificios públicos o en el entorno urbano próximo a ese edificio público, el porcentaje es similar al anterior, pero ya se ve que va aumentando un poco, el 36,2%. Y para la utilización del transporte, el 43,8% de las personas con discapacidad manifestaron tener dificultad para desplazarse por estos medios. La accesibilidad tecnológica pues también presenta problemas a causa de la discapacidad. Casi el 40% de las personas han tenido problemas para utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a causa de su discapacidad. Hay que recalcar esto. No es porque no tengan conocimientos o habilidades, es a causa de su discapacidad. ¿Y quiénes son las que más problemas perciben? Pues las que tienen problemas de aprendizaje y comunicación. Esas fueron las que nos señalaron que tenían más problemas a causa de su discapacidad. Y aquí en el gráfico ocurre igual. Entre hombres y mujeres hay poquita diferencia, pero la hay. Y en el grupo de 6 a 44 años hay un ligero aumento respecto al grupo de la población adulta de 45 a 64 años, quizás porque las dificultades, las discapacidades que tiene la población más joven están más relacionadas con el aprendizaje y la comunicación, que son actividades muy necesarias para poder acceder a las TIC. Bueno, y con esto he terminado la presentación de los principales resultados. Solo decir que el día 28 de abril ya se difunden tanto los microdatos de la encuesta completa como la tabulación completa, todos los resultados detallados y estarán a disposición de los usuarios. Y también quiero sumarme al agradecimiento que ha expresado el presidente al grupo de expertos por la dedicación y el empeño que pusieron para poder llegar al cuestionario que hemos utilizado en el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Pues, presidente del CERMI, Luis, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente del INE, por acogernos en vuestra casa y por haber invitado al Movimiento Social de la Discapacidad, al que represento, al CERMI, en la presentación de esta importantísima operación, macroencuesta, sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia. El CERMI es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad. Somos movimiento social organizado. Incidimos para que en la agenda política esté la discapacidad en términos de inclusión, derechos y bienestar para las personas que tenemos una discapacidad y para sus
familia, su entorno inmediato, y desde luego la discapacidad tiene que estar por derecho propio en la recopilación de datos y estadísticas. Es una obligación de derechos humanos, nada más y nada menos que el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, mandata, obliga a los Estados, entre ellos España, a tener una información estadística, recopilación de datos que ofrezca, como proporciona esta EDA 2020, pues una imagen fiel, actual, precisa de la realidad de la discapacidad. Quiero agradecer al INE, a su presidente, a su director general, a la subdirectora responsable de las encuestas sociales, a todo el equipo técnico, por la realización en tiempos nada fáciles de esta EDA 2020, que es verdad que se retrasó respecto de las expectativas temporales iniciales, pero hay que reconocer, y lo valoramos desde el Movimiento de la Discapacidad, presidente Margarita, pues que se ha hecho en tiempos de pandemia, con contactos personales próximos, porque esta información de lo que sienten y cómo se perciben las personas pues no es fácil de obtener, y también con la realidad y la peculiaridad de las personas con discapacidad, que no se relacionan, no se comunican siempre por los medios o formatos estándar. Hay que hablarles, tienen que hablarnos, bueno, de acuerdo con nuestras peculiaridades, con nuestra realidad y con nuestra diversidad también de comunicación, de comprensión y de interacción. Y en este capítulo de agradecimientos, pues por supuesto al equipo técnico externo al INE, pero yo creo que casi tan comprometido como el INE, que ha alentado, que ha orientado, que ha prescrito, que ha resuelto dudas y que ha establecido horizontes, del propio CERMI, de la Fundación 11, cuya presencia aquí tenemos a Sabina Lobato, de Plena Inclusión, y de otros organismos de la Administración General del Estado, como la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad o el INSERSO, que creo que han contribuido toda esa inteligencia social y pública a hacer un buen producto estadístico como es esta edad. No voy a insistir más en la relevancia de este producto esperado. Han pasado ya más años de los que nos hubiera gustado, pero estamos abrumados de información. El día 28, cuando esté a disposición de todo el público, investigador, no investigador, pues tendremos una riqueza, un caudal inmenso que habrá que estudiar, que analizar con fineza, y tendremos mucha información valiosa, útil, socialmente útil, para orientar las políticas, las legislaciones, la agenda política del propio movimiento de la discapacidad, nuestro repertorio de demandas a los poderes públicos, y para tomar conciencia de la discapacidad. La discapacidad muchas veces está, poco a poco la vamos sacando, en zonas de sombra, en periferias, donde no está dirigido el foco de la atención pública ni política, y este tipo de operaciones creo que alumbra, creo que ilumina y nos saca de esas zonas de oscuridad. Como bien decía el presidente del INE, en España creo que estamos en una posición de cierta ventaja, sin patriotería, en relación con Europa, en la elaboración de operaciones estadísticas sobre discapacidad, autonomía personal y dependencia, y que eso es un valor que debemos destacar. Aquí creo que hemos aunado operaciones estadísticas de gran calado y alcance, como estas 4 ya operaciones de la edad, junto con otra tarea, que creo que no es alternativa, sino complementaria, de introducir la variable discapacidad en las operaciones estadísticas ordinarias, habituales. Hemos hecho algunas importantes, como el empleo de las personas con discapacidad, que ya lleva varias ediciones, el salario de las personas con discapacidad, incluso yo creo que son innovadoras respecto de lo que ofrece el panorama estadístico europeo, el propio Eurostat o los países más avanzados en este aspecto, y creo que esta doble dimensión acumulada es muy importante. Grandes operaciones cada cierto tiempo que dan todo ese enorme caudal ingente de información, y introducir la discapacidad allí donde sea un factor, una variable relevante en todas las operaciones habituales de esta casa, que son, creo que cientos, ¿no? El presidente sabrá, pero las tendrá
contabilizadas, pero son muchísimas. Y en este sentido, presidente, pues sí que me gustaría, perdona, suena emplazamiento, pero es una petición, un ruego, que quizá en la presidencia española que tenemos de la Unión Europea de turno el año que viene, pues que pudiera España liderar algún tipo de actividad, de iniciativa sobre estadísticas sociales, discapacidad, autonomía personal, algún tipo de reunión o cumbre, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo como país, nuestro organismo oficial de estadística, y es bueno que Europa, Eurostat, pues recojan todo este buen trabajo desplegado. Desde el movimiento de la discapacidad, ¿qué podemos decir? Pues que la discapacidad es una realidad en expansión contenida, pero es una realidad creciente, un 14% más respecto de la medición de 2008. Bueno, es un dato a tener en cuenta, sobre todo mirando a los poderes públicos, a los responsables del bienestar y de condiciones de vida y de ciudadanía dignas para toda la población, incluida la que tiene alguna discapacidad. Otra impresión, esto es casi conclusión categórica, la discapacidad tiene claramente rostro de mujer, casi el 59% son mujeres, y no solo en cuanto tales, personas que tienen discapacidad de sexo femenino, mujeres, sino también en todo lo que tiene conexión con la discapacidad. Como bien ha dicho la subdirectora, pues los principales proveedores de cuidados o de atención a personas con discapacidad son mujeres. Bueno, pues esta realidad también tiene que ser absolutamente tenida en cuenta para corregir aquello que no sea justo, de por qué hay que adjudicar el cuidado o la atención a las personas con discapacidad solo a las mujeres y no haya corresponsabilización, y también pues valorar socialmente el enorme aporte que hacen las mujeres al bienestar personal y colectivo de las personas con discapacidad, de sus familias y de toda nuestra sociedad. Nos llama la atención, y se expresaba también por la subdirectora, que respecto al 2008 se atenúa la conexión envejecimiento, edad avanzada, prolongación de la edad y la discapacidad. Pasa del 60% en 2008, de más de 65 años, al 52%. Pues eso también es un elemento que invito ya a los demógrafos, a todas las personas que tienen interés desde la academia en relación con el envejecimiento, con la población de más edad y con discapacidad, a averiguar esto. Yo creo que son datos que llaman la atención y que deben ser objeto de un profundo, un mayor análisis. Y desde nuestra agenda política, de nuestro movimiento social, esta edad es muy valiosa. Creo que tiene novedades importantes para entender qué es la discapacidad hoy, cómo hay que practicarla y cómo debe ser abordada, siempre desde una visión de derechos humanos, y creo que confirma el modelo social de la discapacidad. El modelo social es el modelo imperante, el modelo que informa esa convención a la que aludía antes de derechos humanos, y se separa de esa visión tradicional de que la discapacidad es una cuestión médica, clínica, de alguien que es distinto en su funcionamiento porque tiene una enfermedad, una patología, una disfunción, llamémosle como quiera, y se centra en la interacción de la persona, que tiene una nota de diversidad de funcionamiento, con un entorno que no sabe gestionarlo, que excluye, que discrimina. Ese es el modelo social. Y creo que la edad da mucha información y muy pertinente de confirmación de ese modelo social. Creo que hay un dato revelantísimo, que es que la discapacidad, la percepción que las propias personas con discapacidad tenemos, se agudiza cuando no hay apoyos o estos son débiles. Eso se dice en la nota, aparecerá en la información del día 28 y es absolutamente pertinente en cuando no tenemos apoyos, cuando el entorno nos discrimina, el entorno es discapacitante. Y por tanto la discapacidad no es algo cerrado, absolutamente detenido, que está ahí, estático, sino que está en función de un entorno que sea más proclive o menos. El entorno en España sigue siendo hostil para las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad, que es un elemento también muy rico que aporta frente a otras operaciones estadísticas anteriores, la falta de accesibilidad en la vivienda, en el edificio donde
se habita en la vía pública, en el transporte, en los servicios públicos y administrativos, cuando tenemos que hacer cualquier gestión o relación administrativa, en las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo creo que se ofrece una información muy reveladora de las dificultades y de esa exclusión estructural que soportamos las personas con discapacidad. El entorno intensifica la discapacidad de origen que lleva la persona. También queda claro en los abordajes que se hace de ámbitos tan relevantes como el empleo, la educación, que todavía hay factores estructurales de exclusión de bienes sociales básicos, ¿no? Y que tenemos, es verdad que hay mejoras, tendremos que analizar los datos en empleo, en las tasas de actividad, de desempleo, en las variables de género, en los tipos de discapacidad cuando tengamos una mayor concreción de las llamadas deficiencias. Hay mejoras en el acceso a esos bienes sociales, pero todavía son relativamente débiles. Podrían ser más robustas después de pasada más de una década de la anterior operación estadística. Es también muy llamativo la información sobre el modelo de cuidados. En nuestro país eso ya lo sabíamos, pero está bien tener evidencias que es un modelo fuertemente familiar. Es la familia, no el Estado, no los poderes públicos, quien asume muchas veces en solitario, con una estructura de apoyos, de prestaciones, de recursos debilitada, la atención a la discapacidad. Y creo que ante ese esfuerzo pues debe tener un acompañamiento a través de mejores leyes de protección de las familias, de la diversidad familiar, para que no sea solo algo que se pide y que solo aportan los entornos familiares de las personas con discapacidad. También es muy rica la información sobre discriminación, también la directa. Hay datos que a mí me han estremecido. La discriminación es un hecho en la vida de las personas con discapacidad, no solo la discriminación indirecta, sino la provocada a sabiendas por distintos agentes y operadores por razón de ser distinto o por tener una discapacidad. Y, por ejemplo, por los datos de la escuela, los primeros estadios, las primeras etapas escolares, cómo viven esos alumnos, esas alumnas con discapacidad. Puede tener que ver después con el acoso, que es más intenso en el alumnado con discapacidad, cómo viven ya desde los primeros momentos, de forma amarga, la sensación de ser discriminados, excluidos. Otro ámbito que también es muy novedoso, que está dentro de la preocupación general de la agenda pública, es la soledad no deseada, esa soledad forzosa donde personas mayores y personas con discapacidad estamos más expuestos, la cierta miseria de relaciones fuera del entorno más próximo de la familia o del entorno cuidador, y bueno, que haya 1 millón de hogares, que he creído, Margarita, donde hay una persona con discapacidad que vive sola. Ese es un dato que es digno de cualquier investigación posterior, ¿no? Concluyo ya. La discapacidad es una cuestión social no resuelta, está todavía muy lejos de estar resuelta. Es en este sentido, no porque las personas con discapacidad seamos problemáticas, pero es un problema país y que exige políticas públicas vigorosas, robustas, legislación que atempere, que trate de eliminar o atenuar las exclusiones y discriminaciones estructurales, legislación que se cumpla, que no sea meramente declarativa, y también inversiones para reparar ese déficit de ciudadanía. La EDAD 2020 apoya, alimenta y nutre y orienta la agenda política de la discapacidad, presidente, y en ese sentido, desde el movimiento social, que es un movimiento de cambio, pues la utilizaremos y la esgrimiremos, la blandiremos para cambiar la piel del país, y que en la próxima operación pues todos los datos, todos los registros sean mucho más alentadores y favorables a la inclusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, otra vez por tu presencia aquí y por tus palabras. Y antes, como mencioné previamente, pues antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría ceder la palabra pues al director general de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Jesús, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, también Luis, Margarita. Y permitidme que mis primeras palabras sean de alguna manera para reivindicar la paz en Ucrania como un derecho humano de los pueblos y un presupuesto irrenunciable para que la igualdad, la libertad y la justicia social se sustancien en la vida de la gente. Hoy, que nos ha convocado la presentación de una estadística oficial, hay que mencionar a los cientos de personas con discapacidad y sus familias con discapacidad que se está cebando la guerra, una guerra cruel, y que muchas están llegando a nuestro país precisamente porque hemos montado un dispositivo inclusivo y diligente en colaboración con la sociedad civil, con el movimiento CERMI, con la Fundación 11, para acogerlas. Presidente, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues saludamos sin duda esta encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia por arrojar, como ha expuesto muy bien la subdirectora, esta foto nítida de una realidad de muchas y muchos compatriotas de nuestro país. Hoy ponemos de nuevo de manifiesto que la humanidad precisa de ciencia para obtener conocimiento y en base a ese conocimiento se impulsen políticas públicas eficaces basadas en la evidencia de los datos, en el rigor de la comprobación y no en la intuición o en los estereotipos que siguen siendo los muros de contención a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Daremos cuenta, buena cuenta de ello en el Observatorio Estatal de la Discapacidad de los datos que arroja esta encuesta. También daremos respuesta, como ha expresado el presidente del CERMI, hoy, a través de esta encuesta, al artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone que los Estados parte deben recopilar información adecuada, incluida los datos estadísticos y de investigación que permita formular y aplicar políticas a fin de dar aplicación a los mandatos de la Convención. En este sentido, los datos de esta operación estadística nos aproximan a realidades que los poderes públicos debemos conocer para poder atender debidamente, pero ante todo acreditan que la diversidad humana existe en nuestras familias, existe en nuestros barrios, existe en nuestras escuelas y tantas veces, como es mi caso, en nosotras mismas, que existe la discriminación, que existe la soledad, y yo agradezco que eso se ponga negro sobre blanco, porque a mí, como servidor público, me va a poder ayudar, como digo, a poner en marcha políticas para revertir este tipo de situaciones que mencionan ciudadanas y ciudadanos españolas. Hoy, gracias al INE, disponemos de información de valor de este hecho social que es la discapacidad, pero no podemos olvidar que hemos sido y hemos estado siempre. Antes se nos negaba, se nos escondía por no ser ni siquiera merecedoras de formar parte de este cómputo social. Hoy, gracias a este trabajo, somos un indicador demográfico de España y somos, sobre todo, ciudadanía con voz. Debemos tener presente que estos números muestran vidas, muestran necesidades de la gente que debemos incorporar a la agenda política y a la agenda de gobierno. Pues esta foto que hoy nos muestra el INE debe ser escrutada hasta el último de sus detalles para no obviar esas realidades minoritarias, para que la discapacidad también se entienda desde esa diversidad, desde esa interseccionalidad, porque precisamente también somos personas migrantes, somos mujeres, en este caso mayoritariamente, somos personas LGTBI, somos personas mayores, somos niñas, somos niños. Y muchas veces estos factores, cuando se acumulan, generan opresiones y discriminaciones de identidad. En esta Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad tendremos esta encuesta como un timón, como una brújula y una herramienta de referencia para que nuestro trabajo sea más efectivo, sea un trabajo más solvente, para llegar donde está y donde quiere la gente. Sin duda, este es un buen ejercicio de democracia.
Pero sobre todo tenemos y vamos a armonizar estas cifras con leyes que anclen nuestros derechos para que nadie tenga la tentación de comprometerlos. La inclusión solo es posible cuando se cree en ella, cuando se blinda en la norma y cuando se invierte fondos, pasión y tesón para su despliegue efectivo. Y esta debe ser una política de Estado, esta debe ser una política de país, porque en la España de 2022 ya no cabe negar el voto a compatriotas, ya es ilegal esterilizar a mujeres sin su consentimiento y ahora tendrán también todos los apoyos para que su voluntad se respete en la ley y en el tráfico jurídico. Pero debemos, tal y como nos has dicho, Margarita, revertir que la cultura de los cuidados recaiga otra vez en las mujeres. La cultura de los cuidados o la política de los cuidados debe ser un asunto de Estado y no debe ser una cuestión de las mujeres. Esto es construir presente, esto es proyectar futuro. Y sí, esto también son derechos humanos, que no es otra cosa que respetarnos a las personas con discapacidad, cualesquiera que sean nuestras circunstancias. Esta es la foto de nuestras circunstancias a fecha de 2020. Soledad, discriminaciones y un 14% más de personas con situación de discapacidad en nuestro país. Y debemos apoyarlas como nos ha expresado, como ha pedido el presidente del CERMI, desde las instancias públicas, también desde la sociedad civil, para que estemos en estas encuestas, pero sobre todo para que estemos en la sociedad, para que seamos en la sociedad todas, en España y en Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu presencia aquí, al ministerio que representas. Y creo que podemos abrir ya el turno de intervenciones. Preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor, identificaros del medio que venís. Hola, buenos días. Yo soy Marta Ley del Confidencial. Habéis hecho ya un poco alusión a lo que se va a publicar el día 28, pero no sé si podéis contar con algo más de detalle, aparte del fichero de microdatos, que entiendo que está todo, pero como se ha mencionado nuevas tabulaciones, pues ¿qué va a haber ahí un poco más interesante, aparte de lo que ya está hoy, que veo que hay bastante material ya publicado? Gracias. Básicamente lo que se va a publicar es lo que publicamos hoy, pero de manera muchísimo más detallada. ¿Vale? O sea, digamos que los apartados van a ser los mismos. Vamos a hablar de población con discapacidad, por tipo de discapacidad. Se va a aportar información sobre las deficiencias, los problemas de salud que han producido esas discapacidades. También se va a hablar con más detalle de la severidad de cada discapacidad. En cuanto a cuidadores, se va a proporcionar tabulación sobre las características sociodemográficas de esas personas cuidadoras, de cómo repercuten los cuidados en su vida diaria, si ha tenido que dejar de trabajar. Todo eso se va a ampliar. Todo lo que hemos mencionado se va a dar de una manera muchísimo más detallada. También va a haber algunas tablas de niños, va a haber tablas mucho más amplias, más detalladas por comunidades autónomas. Ahora simplemente se ha dado una pincelada de comunidad autónoma. Hola, buenos días. Soy Patricia, vengo de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Quería hacerles un par de consultas. La primera de ellas es que los resultados totales de personas con discapacidad, como decís, que se han recopilado en las viviendas, en los hogares, hay una... No sé si se pregunta directamente si cuentan con el reconocimiento de discapacidad o situación de dependencia,
o solamente es la manifestación de estas personas? Son ambas cosas. Se le pregunta a todos los miembros del hogar si tienen reconocido el grado de discapacidad o una situación de dependencia. Vale. Y por otro lado, en nuestro caso, ¿no?, la Confederación y al colectivo que representamos, nos consta que han tenido alguna dificultad para poder acceder a las encuestas. ¿Qué tipo de medidas de accesibilidad se han facilitado para personas sordas u otros colectivos que necesiten adaptaciones para poder realizarla en plenitud? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la recogida de la información se ha hecho en plena pandemia. La entrevista a la persona que indicaba que tenía una discapacidad, al principio estaba prevista hacerla mediante entrevista personal. Con la pandemia hubo que modificar el método de recogida, se pasó a telefónica y online, pero para aquellas personas, como puede ser el caso de personas con discapacidad auditiva, se pospuso un poco la entrevista y se hicieron mediante entrevista personal. Cuando la persona no podía contestar directamente, se admitió una respuesta de un informante proxy. Gracias. Muy bien, pues veo que no hay más preguntas. Agradecer a todos vuestra presencia aquí, periodistas, miembros de instituciones tan relevantes como la ONCE o el CERMI en este ámbito, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, perdón, técnicos del INE. Me gustaría agradecer el trabajo que se ha realizado en la institución. Veo aquí a mi izquierda la subdirectora general. Felicitaros por el trabajo realizado. También veo allá al fondo la persona responsable y el equipo del trabajo de campo, siempre tan complejo y tan difícil, en este caso más, por las razones que ha apuntado la Margarita. Mi reconocimiento al trabajo realizado en la casa y bueno, pues sin más, doy por clausurada la rueda de prensa. Muchas gracias.